Buenos días a todos, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Le voy a pedir por favor que donde el hermano Henry le dijo que abriera su Biblia al principio, la mantenga abierta. Romanos 12, capítulo 12, versículo 15, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ese es el tema, ese es el texto bíblico que vamos a estar considerando. Hoy el tema es ese: gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Este es el tema número 4 de la serie del gozo. Aquellos que no han visto toda la serie y solo miren esta enseñanza o esta predicación, tal vez no puedan entender todo el contexto de lo que hemos venido hablando. Así que los invitamos que vayan a la página de La Puerta Estrecha y pueden ver las 3 enseñanzas anteriores para que puedan captar correctamente todo el contexto de lo que estamos hablando sobre el gozo. Y quiero empezar, amados hermanos, haciéndole una pregunta. Puede tomar asiento. Ya hemos orado, ya hemos alabado a Dios, hemos leído la palabra y ahora póngase cómodo para que escuche, como decía el hermano. Pídale a Dios que le abra el entendimiento, que pueda entender la enseñanza para poder seguir creciendo. Amén. La pregunta que les quiero hacer, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Gozarnos con los hermanos o compartir el duelo con los hermanos, llorar con los hermanos? ¿Qué es más fácil? Pareciera que fuera gozarnos con los hermanos, pero si nos analizamos, vamos a darnos cuenta que es más fácil compartir el duelo de alguien, llorar con los hermanos. ¿Por qué? Porque como seres humanos, aún siendo ya convertidos por Cristo, suele pasar algo que cuando nos descuidamos o cuando no razonamos bíblicamente, no interpretamos correctamente las Escrituras, y muchos no tienen esa comunión en oración con Dios. Muchos cristianos, amado hermano, no viven siempre en el Espíritu, sino que lastimosamente hay muchos que andan en la carne. Son nacidos de nuevo, pero como no escudriñan las Escrituras, como no tienen una comunión de oración con Dios permanente, ellos se les hace más fácil vivir en la carne que vivir en el Espíritu. Y por eso le preguntaba, por eso es la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Gozarnos con los que se gozan o tener duelo con los que se duelen? Y lo más común es compartir el duelo de alguien, porque creemos sentir ese dolor o lo hemos pasado y creemos entender el dolor. Pero cuando alguien se goza, amado hermano, muchas veces cuando miramos los logros o las bendiciones de otras personas, nos cuesta gozarnos con ellos. Y muchas veces es porque, como le digo, el cristiano anda en la carne y no puede ver el logro de su hermano con alegría, no lo puede celebrar. No puede decir: wow, qué bueno que mi hermano le esté yendo bien, qué bueno que mi hermano ya tiene casa propia, qué bueno que mi hermano se compró un carro nuevo. No, miramos, y si no andamos en el Espíritu, surge algo que es uno de los pecados más comunes en el cristianismo, y es oculto, y se llama envidia. Y dice: ¿por qué a él? ¿Por qué a este siempre le sale todo bien? ¿Por qué a este siempre está alegre? ¿Por qué a este siempre? Yo quisiera eso para mí. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Todos. Todos. Por eso la pregunta, amado hermano. Ahora, ¿cuántos han sentido envidia por los impíos? Por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando los miran en grandes carrazos, en buenas casas, que andan muy bien vestidos, que viajan y andan por todos lados, y dice: este es impío, ¿por qué Dios a él y a mí, Señor? No. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Pero ¿sabe por qué a veces, amado hermano, sentimos eso? Porque no razonamos bíblicamente. Porque cuando pensamos en eso, no estamos pensando espiritualmente. Estamos pensando en la carne. Porque como hemos venido aprendiendo, nosotros los nacidos de Dios, los cristianos, ya tenemos todo lo necesario para gozarnos siempre. Por eso Pablo nos manda que
gócense siempre. Y por eso quería preguntarles eso, porque hoy, amado hermano, quiero que aprendamos eso. Si nosotros razonamos bíblicamente, vamos a razonar correctamente. Si razonamos en la carne, siempre vamos a pecar. Porque es pecado sentir envidia. Porque es pecado sentir celos. Es pecado. Y muchas veces, como son pecados ocultos, pasan desapercibidos. Hay personas adentro de la iglesia, tanto aquí como en las otras iglesias, que cuando su hermano está bien, siente celo, en vez de sentir gozo. Ahora, una persona que siente celo o envidia, ¿se puede gozar con los que se gozan? No, pero sí puede llorar con el que tiene dolor. Porque muchas veces hasta gusto les da. Hasta el fin le pasó algo. Tristemente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en los últimos 3 temas. Y lo primero que aprendimos, para tenerlo fresco, amado hermano, fue que en el contexto bíblico es muy diferente el gozo con el placer. ¿Ok? No es lo mismo el gozo ni el placer. Y si pensamos o confundimos que tener placer, tener alegría, es lo mismo que tener gozo, nos va a llevar a malentender las Sagradas Escrituras y no nos vamos a poder gozar. Vimos un ejemplo de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Los apóstoles los arrestaron, los llevaron y les dijeron, les hemos prohibido que hablen en el nombre de Jesús. Y como no han hecho caso, les van a pegar 40 latigazos menos 1, 39. Y los agarraron y les pegaron 39 latigazos. Y decíamos que los apóstoles cuando salieron adoloridos después de 39 latigazos. Con mucho dolor. Pero dice la Biblia, amado hermano, que salieron gozosos. ¿Por qué? Porque fueron hallados dignos por el Señor. Porque habían sido hallados dignos de que como predican al Dios verdadero, que es Jesús, amado hermano, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, estos se molestaban y los intimidaban pegándole latigazos. Y en vez de darle miedo, en vez de correr, dice que salieron gozosos, adoloridos, pero gozosos, porque el gozo no tiene nada que ver con el placer. Nada que ver. También vimos que el gozo es sinergia con Dios. ¿Se acuerda? La sinergia es la parte de 2. Dios, como les decía al principio, ya nos dio todo lo necesario para vivir gozosos siempre. No importa qué. No importa qué. No importa qué situación estemos pasando, nosotros tenemos la obligación de estar gozosos. No alegres. Son 2 cosas diferentes. Alegría es placer por algo que nos dan o recibimos una noticia y nos sale una emoción de placer. Y es alegría. No, pero tenemos la obligación de estar gozosos porque Dios ya nos dio lo más importante, aquellos que hemos nacido de nuevo, a su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué sinergia? Porque yo tengo la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios y razonar bíblicamente siempre. Porque si yo razono en la carne me voy a equivocar. Si yo me voy por las emociones me voy a equivocar. Porque las emociones son sentimientos y el gozo tiene que ver más con lo intelectual, con el conocimiento, que con la emoción que produce algo. ¿Me entiende? Tiene que ver más con lo intelectual. El gozo y el placer no es lo mismo y hacemos una separación entre la emoción y lo intelectual. Dado que se requiere saber interpretar las escrituras, tenemos que comprender lo que Dios ha dicho. Y si entendemos lo que Dios ha dicho, vamos a estar gozosos siempre. ¿Por qué? Porque aunque me sienta muy solo, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Razono bíblicamente y digo, Dios está conmigo, no estoy solo. Si pierdo mi padre, pierdo mi madre, yo no puedo vivir en una tristeza eterna porque es una emoción, sino que yo puedo ir a la Biblia, razonar bíblicamente y decir, la palabra de Dios dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo y eso, Jehová te va a recoger. Razonar bíblicamente nos tiene que traer gozo. Y por eso le digo, esto tiene que ver más con lo intelectual y no con lo sentimental. Así sintamos dolores y así suframos, podemos estar gozosos.
siempre, como lo hicieron los apóstoles. Ahora, recordemos la enseñanza de la semana pasada. Nadie, amados hermanos, que no confíe en Dios puede tener gozo. ¿Ah? Porque la esperanza de los cristianos está puesta en Dios. No en nosotros, no en mi hermano, no en mi esposa, no en mis hijos, en Dios. ¿Por qué? Porque somos personas y mire, le puede fallar su esposo, le puede fallar su esposa, le puede fallar sus hijos, le puede fallar su pastor, pero el único que no le va a fallar nunca es Dios. ¿Por qué? Porque vimos que aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y eso, amado hermano, nos tiene que dar gozo, nos tiene que mantener en un gozo constante. Siempre nos tenemos que gozar. La definición, amado, acuérdese, la fe no solamente es creer, la fe es confiar. ¿Usted cree en Dios? Bueno, te pregunto, ¿y confías en Dios? Y si usted le pregunta a la mayoría de hermanos, ¿tú confías en Dios? ¿Qué dicen todos? Sí. Pero cuando se meten a un problemita, ¿qué es lo primero que hacen? Señor, ¿y por qué a mí? No, no es por qué. Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Esa sería la actitud razonando bíblicamente. Pero nadie lo hace. Y muchas veces no lo hacemos porque no estudiamos la palabra de Dios con diligencia. Pero eso es lo que el Señor quiere. Nadie, como le digo, se puede confiar si no confía en Dios. La definición de confiar, oiga bien cuál es según el diccionario. Esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Cuando decimos que confiamos en Él, estamos hablando, amado hermano, no solamente de nuestro presente. Estamos hablando de nuestro futuro. Y es por eso que la palabra de Dios dice, no se afanen. Si nosotros confiamos en Dios, que Él tiene el control de todo, porque ya razonamos bíblicamente, y dice que Dios es dueño del ayer, del presente y del mañana, y que Dios tiene controlado todo eso, nadie puede vivir afanado. ¿Sabe por qué yo no creo en la depresión? Y en el, ¿cuál es el otro que usan? Depresión y el estrés y ansiedad. Porque razono bíblicamente. Y la palabra de Dios me dice, gozaos, ¿cuándo? En todo tiempo. Ahora le pregunto, si razonamos bíblicamente, no la psicología del mundo, no la que dice que tú sí tienes que estar ansioso, la que dice que tú sí tienes que tener depresión. Eso es lo que dice el mundo. Si usted razona así, usted va a estar depresivo y ansioso todo el tiempo. Pero cuando usted razona con la Biblia y usted es hijo de Dios, no tiene esa excusa. ¿Sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene todo lo necesario para gozarse. Y dice la Biblia, gozaos siempre. Otra vez digo, gócense siempre. Le decía, ¿esto es una opción o es un mandato? Mandato. Entonces la depresión, según la Biblia, ¿qué? ¿Qué hacemos? No existe. Ahora, ¿cuántos se preocupan aquí? Todos. Pero la preocupación no puede hacer que perdamos nuestro gozo. Porque la Biblia nos da. Pero le digo, tenemos que razonar bíblicamente siempre. La Biblia dice, no te ha dado Dios una prueba que no puedas sobrellevar. Y todavía te da más información. Dios juntamente con la prueba, ¿qué? Te da también la salida. Y si Dios nos manda algo, amados hermanos, de que no podemos soportar, lo peor que nos puede pasar, que debería ser lo mejor, como decía el apóstol Pablo, es que perdamos nuestra vida. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero Pablo, ¿qué decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo único que nos separa de nuestro Señor, de nuestro Creador, es la vida. ¿No sería una bendición morirse si somos cristianos? Sí. Ahora, reconocemos que nadie se quiere ir por lo sentimental. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos papá. Todo eso, nadie quiere irse. Pero si Dios te da una enfermedad donde el propósito de Él es llevarte, ¿qué deberías decir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios se va a hacer cargo de nosotros y de nuestra familia si somos sus hijos.
La palabra de Dios dice, ustedes siendo malos. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? O cuando le pide un pescado le da una serpiente. Nadie. Si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas para nuestros hijos, ¿qué de Dios, hermano? ¿Cómo Dios nos va a atender a nosotros y a nuestra familia si nosotros lleguemos a perecer? Todo está en control de nuestro Señor y por eso podemos tener gozo. Y vimos el proceso que pasaron los apóstoles. Vimos el proceso que pasó Pedro con Jesús. Confiar en Dios no tiene que ver nada solo con nosotros, sino que tiene que ver con conocerlo a Él, conocer su carácter, su fidelidad, su gracia y su misericordia. Pedro, amado hermanos, creía conocer a Jesús. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser arrestado y lo van a llevar y lo van a matar. Pedro le dijo, así todos estos, así todos estos te negaran, yo no, yo voy a estar ahí al pie del cañón. Cuando empiecen a arrestar a los pastores por predicar la palabra de Dios sin adulterar, cuando nos neguemos a casar hombre con hombre y mujer con mujer, ¿quién de aquí va a decir, yo me quedo aquí hasta el final con el pastor? Hasta la muerte con el pastor. ¿Podemos decir eso, sí o no? Si razonamos bíblicamente, sí. Si no razonamos y lo decimos por emoción, nos va a pasar lo de Pedro. ¿Conoces al pastor Miguel? No, yo nunca lo conocí. Oye, si yo te vi en una foto con él, no era yo. Pero hablas hasta igual los de la puerta estrecha. No, y vas a maldecir. ¿Por qué? Porque lo haces por emoción. ¿Por qué? Porque lo haces porque te oigan. Pedro así lo hizo. Pero cuando Pedro conoció a Jesús y empezó a razonar bíblicamente, y Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Humilde. Ya no, claro que te amo, Jesús. ¿Qué clase de pregunta es esa? No le arranqué una oreja a uno cuando te quiso arrestar. ¿Sabes que te amo? No, humildad. ¿Sabes que te amo, Señor? ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Por segunda vez Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis corderos. Recuerde, Jesús le está diciendo, cuida a los maduros en la fe, que son las ovejas, cuida a los corderitos en la fe, que son los nuevos. Y por tercera vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sin altivez, con humildad, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús sabe si lo amamos de corazón. Dios sabe dónde está puesto nuestro corazón. A Dios no le podemos fingir. Dios sabe cuando sientes envidia por un hermano. Dios sabe cuando sientes celo por un hermano. Dios sabe cuando sientes celo aún por los impíos. Hubo un hombre en la Biblia que dijo, porque a ellos sí, Señor. A los impíos les da todo. No razonan bíblicamente. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el final del impío? El castigo eterno. ¿Cuál es el final del Hijo de Dios? Entrar al gozo de tu Señor, bendito de mi Padre, te va a decir Jesús. ¿Tú crees que le tienes que envidiar algo a un impío? No, pero cuando no razonamos bíblicamente, siempre vas a estar sintiendo celo, sintiendo ira y sintiendo envidia. Específicamente confiar en Él, eso nos va a dar el gozo, no importa lo que pase. Ya vimos que Él permanece fiel. Y esa es la seguridad de nosotros. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de nosotros. No es otro, aunque muchos creen que sí. Muchos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era malo, enojón, mataba a la gente. El del Nuevo Testamento es más tranquilo, todo lo soporta. No, la Biblia dice que los impíos están acumulando ira para el día de la ira. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia, amados hermanos. Ahora, la fidelidad de nosotros crece con el conocimiento que vamos agarrando de Dios. Crece por la experiencia propia. Por consecuencia, podemos confiar en Dios siempre. ¿Cómo Pedro aprendió a confiar en Dios? Por su experiencia que tuvo. Por su experiencia. Vio que arrancarle la oreja de un machetazo a alguien no es correcto. Él no lo sabía. Pasó eso, Jesús le pone la oreja. ¿Cuántos saben por qué Jesús le puso la oreja para atrás? ¿Te has puesto a pensar?
Ah, es que Jesús era bueno. No, tiene que ver un porqué. Si Jesús era bueno, pero Jesús no sanó a todos los que quisieron que lo sanara. Recuerde, Jesús hacía lo que el Padre le decía. ¿Sabe por qué le puso la oreja al siervo del sumo sacerdote? Porque ¿qué le tocaba a Pedro si ese hombre había atacado una autoridad? ¿Cuál era la pena? Muerte. Jesús lo hace por sus hijos. Jesús lo hizo por Pedro. Le salvó la vida a Pedro. Eso fue lo que hizo Jesús ahí. Pero después Pedro mira caminar a Jesús, lo vimos la semana pasada. Y cuando Jesús viene caminándole, si eres tú, manda que yo camine allá. Ven, le dijo Jesús. Pedro se baja y perdió la confianza en Jesús y hundió. Y Jesús lo reprende. Hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste. Pero todas esas cosas personales, todas esas cosas, experiencias personales que Pedro tuvo, lo hace levantarse después de Pentecostés y predicarle a aquellos que habían perseguido a Jesús, aquellos hombres y aquellas mujeres que lo vieron en la fogata, que lo vieron allá adentro donde estaban entrevistando a Jesús para crucificarle y que él lo había negado 3 veces. Frente a esa gente, Pedro se para, lleno del Espíritu Santo, lleno de la confianza ya en Jesús, puesta toda su confianza en Jesús. Y le dice, ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Por qué Pedro ahora dice ustedes? A una multitud de personas, y allá donde solo había un poquito en la fogata, dijo yo no era. Porque aprendió por experiencia propia quién era Jesús. Porque aprendió a razonar bíblicamente. Y su confianza la puso totalmente en Jesús. Y él sabía, si me matan, me voy con Jesús. No dijo Jesús que donde él está, nosotros también vamos a estar. Pedro aprendió y confiaba en Jesús. Ya no le importaba su vida, porque como Pablo, para Pedro el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mano. Recordemos que la fe no solo es creer, sino poner la confianza en nuestro Dios. Él hará, hermanos, todo lo que ha prometido, conforme a su voluntad, no la nuestra. Porque todos queremos que Dios haga la voluntad en nosotros, pero la que nosotros queremos. Esa no es una promesa bíblica. Jesús prometió que iba a hacer todo lo que Él ha dicho, lo que Dios ha dicho. Y si creemos eso, amado hermano, podemos cumplir el mandamiento de Filipenses 4:4. ¿Cuál era? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense en el Señor siempre. Por eso, el día de hoy, vamos a ver otro mandato que fue el que leímos en Romanos 12:15. No es una petición, es un mandato. Que dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es un mandato. Este mandato es que como cristianos nos tenemos que gozar con los que se gozan. Además, tenemos que llorar con los que lloran. Nuestro objetivo para hoy, amado hermano, es entender cómo es que tenemos que gozarnos con los que se gozan y cómo es llorar con los que lloran. El primer mandato es para mí. Gózate siempre. Es para usted, es un mandato. Usted se tiene que gozar siempre. Ahora, ¿quién es el que va a analizar todo para gozarse o para llorar? En este primer mandato de Filipenses 4:4. Nosotros. Yo analizo por cómo estoy pasando, razono bíblicamente y digo, me tengo que seguir gozando. Pero en el segundo mandato de Romanos 12:15 dice, gócense, ya no nosotros siempre, sino ¿quiénes? Con nuestros hermanos. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Lo que quiere decir, amado hermano, que ahora ya no depende de mí, sino que yo tengo que interpretar el gozo de mi hermano y el lloro de mi hermano, siempre y cuando él se goce y llore bíblicamente hablando. Porque para eso estamos, para aprender. Y si alguien se está gozando de un pecado y hay a uno espiritual entre ustedes, dice, edúquenlo, no te puedes gozar por eso. Imagínense, yo he visto un montón de gente que se dice cristiana que está a favor del aborto y se gozan de eso. Cuando razonamos bíblicamente, ¿qué dice del aborto el Señor? Que es un asesinato. Nadie se puede gozar de eso. Sin embargo, hay iglesias que aprueban eso y se gozan por eso. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que gozarnos con los que se gozan, sí, con los que lloran, sí, pero siempre y cuando lo hagan como la Biblia dice. A esto de gozarnos con los hermanos,
y de llorar con los hermanos se le llama empatía. Empatía, según el diccionario, significa sentimiento de identificación con algo, con alguien, y compartir el sentimiento que esa persona está pasando. Lo que quiere decir, amado hermano, en pocas palabras o en el vulgo, como decimos nosotros, es ponernos en el lugar de la otra persona, lo que está sintiendo, y sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque tengo empatía. Ahora, el hermano Henry decía algo bien importante. ¿Cómo si no tenemos cononía entre hermanos, vamos a tener empatía con los hermanos? Si cada quien jala por su lado. ¿Podríamos tener empatía con alguien así? No. Por eso la cononía está en la Biblia también. Gócense con sus hermanos. Pasen tiempo con sus hermanos. Estén ahí en oración con los hermanos. Canten salmos con los hermanos. Por el estilo de vida que se lleva en este país, por nosotros mismos, muchas veces no hacemos ese tiempo. Este es un país muy ocupado, todo el mundo pasa ocupado, pero es un mandato también, tener cononía. No solo el domingo, no solo el martes. En todo, miércoles, perdón. Todas las personas, amado hermano, en la mayoría de iglesias está esperando que el pastor le hable, ¿sí o no? La mayoría de iglesias, es que el pastor no me habla. Te pregunto, ¿tienes un teléfono? Sí. ¿Por qué no le hablas tú? Sencillo. Es que a mí me gustaría que el hermano líder me hablara de vez en cuando. ¿Tienes un teléfono así? Pues ¿por qué no le hablas tú? Es que a mí me gustaría que me visitaran. ¿Y por qué no lo visitas tú? Siempre estamos esperando en la carne. Seamos espirituales, hermano. Si mi hermano no me habla, yo le voy a hablar y le voy a preguntar cómo está. Pero en la carne, ¿qué se dice? No, hombre, si no me habla ni él, ¿por qué le voy a hablar yo? ¿No es eso lo que se hace en el mundo? Si este me habla, le hablo. Si no me hablo, no le hablo. Eso es mundano. Eso es un sentimiento mundano, carnal. Nosotros somos diferentes, amado hermano. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y el Espíritu te dice, bueno, no te he hablado, tal vez está ocupado. Tal vez no ha podido. Tal vez tiene un problema. Voy a llamar yo a mi hermano. Yo sí no estoy ocupado. Yo sí tengo el tiempo. Yo quiero hablarle a mi hermano. Es lo mismo. No esperar que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. Todos los cristianos deberíamos de ser maestros en la empatía. Se refiere a nada. La empatía se refiere como comunicar, cómo comunicas el amor sincero y la preocupación por otra persona con más fuerza que reconocer y unirnos durante sus altibajos. Si él está alegre, ahí estoy, hermano, con usted. Nos gozamos. Si él está triste, ahí estoy, hermano, con usted. Nos lloramos juntos. Gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Podemos demostrar amor por nuestros hermanos en sus momentos de celebración. Sí, y sentir dolor cuando lo están pasando mal. Por eso estos mandatos es para solamente los cristianos, porque esto significa que nos tenemos que gozar con ellos y llorar con ellos siempre y cuando los hermanos razonen bíblicamente. ¿Se acuerdan los ejemplos que vimos de razonar bíblicamente? Y nos equivocamos en todos los ejemplos. ¿Por qué? Porque siempre razonamos según la carne. Imagínense, hay 10 mandamientos que están vigentes, que esos no cambiaron en nada en la ley, ahí están. Pero como padres, cuando nos meten preso un hijo por ladrón, ¿qué hacen los papás? Se ponen a llorar. Se ponen a llorar y se molestan. Y muchos, sin conocimiento, hasta reclaman. ¿Por qué a mi hijo, Señor? Por ladrón. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Robar es un pecado o no? Sí. Ahora, te puedes poner en contra de Dios a reclamarle a Dios o enojarte con Dios porque Dios hizo justicia. No, no vas a estar alegre riéndote porque tu hijo está preso, no. Pero te tienes que gozar por la justicia de Dios. Pero le digo, al razonar bíblicamente, somos otra persona, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema de razonar bíblicamente siempre? Que nos vamos a ver fríos. La gente te va a decir, no tienes amor. ¿Qué pasa cuando una persona dice, hoy el Señor me dijo, aleluya, y me estremeció, y que yo me casara con aquel hombre, ese es el hombre que Dios me va a dar a mí? Y tú le dices, pero ven acá, ese hombre está casado con esta hermana. Y la Biblia dice que eso sería adulterio. ¿Te vas a gozar de esa que está diciendo esta mujer?
Bueno, en muchas iglesias que no razonan bíblicamente le creen. ¿Por qué? Porque piensan en la carne. Solo un carnal puede creer que Dios quiere casar a un hombre casado con otra mujer. Solo un carnal, porque la Biblia dice que eso es pecado. Por eso le digo, al razonar bíblicamente, cuando alguien te dice, tengo una revelación nueva de parte de Dios, y tú te vas a la Biblia y le dices, oye, el canon está cerrado, ya no hay más revelación nueva. No, tú no me quieres creer, esto es sobrenatural. Bueno, yo estoy razonando bíblicamente. La Biblia dice que ya no hay revelación nueva. ¿Cómo te van a ver aquellos que creen en lo sobrenatural y que hay revelación nueva? Que no crees en Dios, que no tienes amor por Dios y que no crees en las revelaciones de Dios. Pero bíblicamente hablando, el canon se cerró. Ya no hay más revelación. Todo el rema, que es la palabra nueva, tiene que venir acompañado de logos. Si tu rema, o sea, tu experiencia, tu nueva revelación no va conforme a la palabra de Dios, yo no te la tengo que creer. Porque la palabra de Dios dice que tenemos la revelación más segura. La profecía más segura, ¿dónde encuentra? ¿En un hermano o aquí? Una palabra de Dios. Y si tu revelación contradice esto, yo no te creo. Pero para los ojos que creen, a los ojos de los que creen eso, yo soy un cristiano que no creo en lo sobrenatural. ¿Me entiende? Nos vamos a ver fríos. Nos vamos a ver que no tenemos amor. En las iglesias donde alguien peca y le celebran y le tapan su pecado, que todo es amor, usted no le diga nada. Ore por su hermano, pero no le diga nada. No, es que esté en adulterio. No es su problema, Dios nos manda a amarnos. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano peca, ve y estando tú y él solo, repréndele. ¿Cómo te van a ver que cada vez que alguien peca lo reprendes? ¿Cómo te van a ver? ¿Ah? Este fariseo. ¿Ah? Este no tiene amor por el hermano. Dice la Biblia que cuando un hermano peca y lo reprendes una vez y no te hace caso, Mateo 15, 18, 15 al 17, si peca, tú lo reprendes a solas y no hace caso, ¿qué tiene que hacer? Lleva 2 testigos. Lo vuelves a reprender, no hace caso, ¿qué dice la Biblia? Hay que llevarlo a la asamblea para que tenga una oportunidad de arrepentirse de su pecado y que se quede en la iglesia. Pero si no quiere hacer caso, ¿qué tiene que hacer? Expúlsalo, dice, y lo tienes como gentil y publicano, o sea, como que no es hermano. Cuando una iglesia hace esto, ¿qué le van a decir las iglesias donde es puro amor todo? ¿Y quién son ustedes para correrlo de la iglesia? ¿No te dirían eso? ¿Por qué lo haces? ¿Tú no tienes amor? Ahora, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? Que haga los 3 pasos y después, ¿qué tengo que hacer? Expulsarlo. Pero eso no se ve con amor. Ahora, aquí es donde dice, yo prefiero quedar bien con Dios antes que con los hombres. Por eso a nosotros nos ven como una iglesia que ¿qué onda con esto? ¿Cómo que expulsar a alguien de una iglesia? Es lo que dice la palabra. Pero como no son bíblicos, ellos se basan a su amor, a su sentimiento, a su emoción. No les importa lo que Dios dice. ¿A quién quieren servir, hermanos? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién servimos aquí? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Y así toda la gente se ponga en contra, vamos a seguir sirviendo a Dios. Porque es lo que la palabra dice. Si Dios no hubiera querido que nosotros siguiéramos su palabra, no nos lo hubiera dejado aquí. Cada quien podría pensar lo que quiera, ¿no? Pero tenemos una sola guía como cristianos y es la palabra de Dios. No hay otra. Y yo, como le digo, prefiero seguir confiando en Dios y no en las personas. Todas estas iglesias que puro amor ya metieron de todo en iglesia, metieron el mundo en iglesia. A los jóvenes hay que traerles luces de neón, poner oscuro y hacer una disco aquí para ganarnos a los jóvenes. Cristo nunca hizo eso. Los apóstoles nunca hicieron eso. Ellos se mantuvieron en la palabra y eso es lo que vamos a seguir haciendo nosotros. Mantenernos, amado hermano, en su palabra. Pero, como le digo, cuando se trata de cristianos que razonan bíblicamente, Dios nos manda a compartir su dolor y su honra. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 26. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26. Dígame cuando lo tenga.
Los hermanos que nos van a ver o van a ver la enseñanza, les hacemos la invitación que se queden hasta el final para que sean edificados a través de la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 26 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto si no compartimos con los hermanos en Cristo? ¿Cómo podemos gozarnos con los que se gozan y cómo podemos sufrir con los que sufren si mucha gente no toma en cuenta la iglesia? No se puede, amado hermano. Era lo que decía el hermano. Tenemos que estar en coinonía con los hermanos para hacer esto. Este mandato no lo puedes cumplir si tú te dices cristiano y tienes una vida aparte. Yo voy a la iglesia. Como dijo Pedro, yo no andaba con ellos. No se puede cumplir el mandato, amados hermanos, si queremos hacer lo contrario de lo que la Biblia dice. Cuando un cristiano no le gusta estudiar ni tener comunión en oración con Dios, ni tener comunión con sus hermanos, es muy difícil cumplir estos mandatos. Muy difícil, porque andan en la carne y no en el espíritu. Y cuando ven un hermano que está celebrando una bendición de Dios, no se pueden gozar con él. Primero, porque no hay amor. Si nunca comparten, ¿cómo va a haber amor? Imagínate que te casas con alguien, pero ella vive en Rusia y tú aquí. Y me dices, yo estoy enamoradísimo, la amo, siento un gran amor. ¿Te puedo creer? Ni la conozco, pero ya la vi en fotos. No, para que el amor crezca, para que el conocimiento crezca, tiene que haber intimidad. Hay que estudiar, hay que orar, hay que compartir. Y eso crece el amor. Por eso, amado hermano, es tan importante las vigilias, porque es donde más tiempo compartimos, porque lastimosamente volvemos a este país, aquí todo el mundo anda a la carrera siempre, cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque el que anda a la carrera anda afanado, no tiene confianza en Dios, cree que Él va a resolver. ¿Y qué dice la palabra? Por mucho que te esfuerces no puedes agregar un codo a tu altura, por mucho. Así nos afanemos como nos afanemos, solo va a pasar lo que Dios dice que pase. Sencillo. Por eso tenemos que ser bíblicos y razonar bíblicamente todo esto. Hay que gozarse con Él porque en su mente está esa bendición que ellos, del que no tiene economía, del que no ama a su hermano. Cuando un hermano recibe una bendición en la mente de este otro hermano, está diciendo, se alegra por encimita, pero está diciendo, yo quisiera esa bendición para mí. Yo siempre he deseado eso que éste está recibiendo. ¿Por qué no me lo das a mí? Se lo das a él, Señor. Envidia. No tengo eso, pero sí me gustaría tenerlo. ¿Usted cree que alguien que está pensando en la mente, ¿por qué se lo dan a él y no a mí? ¿Se puede gozar con este? No puede. Por eso no se alegra con su hermano, no se goza con su hermano, porque él está deseando que esa bendición tendría que ser de él. Pero no es así. Entre lo que Dios manda que hagas es gozarte. Y si tu carne quiere sentir envidia, celos, no gozarte, no agradecer al Señor por las bendiciones que Dios le ha dado a él y no a ti, jamás te vas a poder gozar. Pero puedes reconocer, esto que estoy sintiendo no puede venir de Dios. Esto que estoy sintiendo, ¿por qué no me da alegría el triunfo de mi hermano? ¿Por qué no me da alegría cuando mi hermano le va muy bien? ¿Por qué no me da alegría cuando lo miro que trae un buen carro? ¿Por qué no me da alegría cuando lo miro que se va de vacaciones? ¿Por qué no me da alegría cuando su familia está feliz? Porque tengo un fruto en mí que no es del Espíritu Santo. No puede ser del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12:15, me enseña que es un deber cristiano gozarse y llorar con mi hermano, pero para esto tengo que tener compañerismo con mis hermanos y no con los del mundo. Es decir, vivimos una vida alejada de mis hermanos en Cristo, no podré poner en práctica lo que Dios me está mandando en el deber cristiano. Por eso este versículo nos anima a identificarnos con los demás en los momentos de gozo y de tristeza.
Cuando estamos juntos, celebramos juntos y todo, esto nos está diciendo, tú te puedes gozar con los que gozan y ponerte triste con los que están tristes. Dios nos manda que nos gocemos con nuestros hermanos y que seamos agradecidos por los logros de ellos y sus bendiciones. De verdad, hermano, en lo personal yo nunca he sentido envidia por nadie y le doy gracias a Dios porque ese sentimiento nunca ha estado en mí. Y me alegro cuando ustedes progresan, cuando prosperan, cuando avanzan, cuando todo. Me da una alegría. Porque es bonito. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ah? Por eso, amados hermanos, razonemos. Les vuelvo a insistir, razonemos bíblicamente. Si tú no sientes un gozo genuino por tus hermanos, yo te invito este día a que te arrepientas de tu pecado, porque estás en pecado. Es un pecado y horrible. El celo, la envidia, el orgullo. Es horrible. Y son pecados, amados hermanos, tan peligrosos porque no se ven. ¿Ah? Hay un dicho mundano que dice, le tengo más miedo al amigo que me abraza que al enemigo que está lejos, porque aquel yo sé que es mi enemigo. Pero hay gente que está contigo y es tu enemigo, y te abraza y se ríe, y te da la mano y te celebra. Y muchas veces, lastimosamente, nos dice, Dios te bendiga. Y como no puedes ver su sentimiento interior, pero cada uno nos conocemos. Y como le digo, lo invito a que se arrepienta si ha tenido ese tipo de sentimiento y madurar en el evangelio, porque eso es niñería, amados hermanos. Tenemos que madurar en el evangelio. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice. ¿Lo tienen? Si no, sígame ahí en la pantalla, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Si nosotros decimos ser cristianos, ¿qué nos dice Pedro? Que tenemos que abandonar todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda calumnia. Hermano, yo no me puedo gozar con un hermano que sea usurero. Y yo he visto eso en los cristianos. Le vendí un carro a alguien que no servía y se lo vendí como que estaba bueno. Y se goza el otro hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo negociante sos! Es un sinvergüenza. Es un ladrón. ¿Cómo se va a gozar un hermano con este sinvergüenza? En vez de reprenderlo, dice, wow, qué tremendo negociante vos. ¿Cómo quisiera ser como vos siempre, hacer billete? Transeando gente. No te puedes gozar por eso. ¿Sabes qué son esos? Las obras de la carne. Y por eso te invito a leer Gálatas 5:20. No lo busque. Búscalo en su casa. Son las obras de la carne. ¿Ah? Ahí está la envidia, ahí está ser todo lo malo que hay, ahí está, Gálatas 5:20. Como creyentes maduros no tenemos que alegrarnos y gozarnos con alguien que hace lo malo. Lo tenemos que reprender si es cristiano. ¿Ah? Si es mundano, hermano, la Biblia dice que al mundo lo va a juzgar Dios. Pero si es cristiano, la iglesia se juzga en la iglesia. Nosotros nos juzgamos los unos a los otros. No podemos estar aplaudiendo ni gozándonos en lo incorrecto con otra gente. Tenemos que alegrarnos y gozarnos juntos por lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Si no maduramos todo el tiempo, será más fácil, como le dije al principio, llorar con los que lloran. ¿Ah? Porque hay gente que llora contigo y se alegra de lo que te está pasando. Se alegra. Pero ahí está. Se te hace fácil ir, oh, mis condolencias, o oh, estoy sufriendo con usted, hermano, y ni se acuerda, ni ora por ti. Es fácil. Por eso le digo, es más fácil hacer eso. Pero cuando en la película real, de la vida real, los frutos, ¿dónde está? ¿El fruto dónde está? ¿El fruto de la carne es una obra el fruto del espíritu es una obra, de la carne? Pero Jesús dijo, por los frutos nos vamos a conocer. No por lo que hablamos, no por lo que digamos. Por eso, amados hermanos, un cristiano maduro razona siempre bíblicamente. Es una bendición, como le digo, gozarnos con lo que se gozan, porque abrimos la puerta, amado hermano, que nuestros hermanos hagan lo mismo con nosotros cuando nosotros tenemos que celebrar algo. Ellos van a estar ahí para nosotros. ¿Ah? Ellos se van a alegrar. Así cuando vamos y visitamos a alguien en un hospital o visitamos a alguien en la casa porque está enfermo y nos gusta,
también nos tiene que dar gusto cuando está celebrando ese hermano algo. Y me gozo con mi hermano, lo celebro con mi hermano. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano. La Biblia dice que somos un solo cuerpo. ¿Ah? Mire, la gente que tiene más amigos mundanos que cristianos y se dice cristiano, ¿qué pasa? Cuando se mete en un verdadero problema, ¿sabe quiénes son los únicos que ayudan? Si son cristianos, los hermanos en la fe. Son los únicos que van a estar ahí. Los amigos están cuando tiene. Si no, miran las películas, las series que ponen. Tienen amigos cuando hay. Cuando no hay, no hay amigos. Mira, yo he invitado a todos mis amigos a venir a la iglesia. A todos. Nadie viene. Nadie viene. ¿Lo estoy invitando a algo malo? No, es algo bueno. Pero cuando estaba en el mundo, invitaba a todos mis amigos a beber y a una carne asada. ¿Cuántos creen que llegaban? Todos. Todos. ¿Ah? ¿Ustedes creen que son mis amigos? ¿Ah? Cuando miran que algo nos pasa malo, en vez de llorar con nosotros, se alegran. Y eso es lo que hay en el mundo. Y muchas veces nos engañamos que los del mundo van a estar con nosotros siempre. No, hermano. Por eso Cristo dice que la iglesia es un solo cuerpo. Y no está hablando solo de nosotros los de aquí. La iglesia es todo el mundo. La iglesia invisible. Aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Tal vez somos un dedo. Pero el cuerpo de Cristo lo conforma la iglesia invisible de todo el mundo. Aquellos que nosotros no vemos. Aquí entre nosotros hay gente que no es cristiana. Y se dice cristiana y no es cristiana. Ese no es parte del cuerpo de Cristo. Visible sí. Aquí lo vemos y se goza y levanta la mano, gloria a Dios. Pero no le importa lo que se hace aquí. Mucha gente está por obligación. ¿Ah? Pero el cuerpo de Cristo, amado hermano, es uno solo. Y Dios nos conoce a cada miembro. Y cada miembro vive para Cristo y para sus hermanos. Se goza con los que se gozan y sufre con los que sufren. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Esa es la que Dios quiere que seamos. Quiero terminar con unas palabras maravillosas de nuestro Señor y Maestro Jesucristo que encontramos en Lucas, capítulo 10, versos 17 y 20. Búsquelo, por favor. Lucas 10, 17 y 20. Dijo un niño en una iglesia: me preocupa cuando los pastores dicen, con esto quiero terminar, porque hablan 2 horas más después. Nunca terminan, pero espero no ser la excepción, hermano. Lucas, capítulo 10, 17 al 20. ¿Lo tiene? Quiero que ponga atención, amado hermano, porque de aquí se derivan muchas malas interpretaciones de la Biblia. ¿Ok? Mira lo que dice Lucas, capítulo 10, versos 17 al 20. Cuando los 72, bueno, según la versión que leas, hay 72 o 70. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. ¿Cómo venían? Contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Cualquiera diría que Jesús les va a decir: ay, qué bueno, hermanito, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Mira lo que le dice Jesús. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, respondió él, Jesús. Si les he dado autoridad a ustedes, ponga atención en esto principal. Estoy leyendo la versión NBI. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida. ¿Ok? ¿Cómo venían toda esta gente? Contenta. ¿Jesús les aplaudió o los reprende? Los reprende. Ahora, primeramente, quiero aclarar que esta autoridad que Jesús está delegando aquí, no se la delegó a toda la iglesia como todos los cristianos creen. ¿A quién dice que se la delegó? A ustedes. No, aquí fueron 72. Dice que a estos 72, cuando Jesús los mandó, les dio autoridad. A los 72. No a todos los cristianos del mundo como quieren. ¿Por qué? Porque cuando malinterpretan esto, hay pastores que se han muerto porque ellos dicen: el Señor me dio autoridad para agarrar serpientes y escorpiones. Y han manipulado serpientes en el altar. ¿Y qué ha pasado?
los muerden y se mueren. ¿Por qué? Porque malinterpretan esto. Y no quiero que un día se suban aquí a agarrar una culebra venenosa diciendo que Dios nos dio autoridad. No, fue a los 72, no a nosotros. Dice, les he dado autoridad a ustedes, no a nosotros, a ellos, a quien se está dirigiendo. Eso es número uno. Podemos ver también que estos venían gozosos por lo que habían visto, pero Jesús les reprende y les dice, no se alegren por ver milagros, no se alegren porque sacaron demonios, no se alegren por los prodigios. ¿Por qué se alegran los cristianos ahora en esas grandes campañas? ¿Ah? Milagros fraudulentos, la mayoría son falsos. No digo que Dios no pueda hacer milagros, creo un Dios que hace milagros todavía, pero que se puedan comprobar. No esos que nadie conoce al de la silla de ruedas y se paró y caminó. Y después lo ves en otro haciéndole el mismo milagro. Ahí está en YouTube. Benny Hinn en una campaña levanta una señora aquí en Estados Unidos y después la levanta Guillermo Maldonado en Argentina. La misma señora. ¿Puedo creer en un milagro? No, son fraudulentos. Creo un Dios que hace milagros. Reales. Pero cuando Él quiere, porque según su voluntad Él hace las cosas, no según la mía. Por eso yo no creo en esas campañas de ven y recibe tu milagro. Le estoy garantizando a las personas eso. Yo no tengo ese poder, lo tiene Dios. Dios hace el milagro que Él quiere, no el que yo le diga. Cuando yo cuento tres, ¿quién soy yo? No, hermano. Ahora, estos venían alegres, como esta gente que pasa en esas campañas que muchas personas hay. Y se alegran, ay, vi un milagro, ay, le sacaron el demonio, ay, se alegran. Le dice, no se alegren de eso. ¿Por qué nos tenemos que alegrar? Dice Jesús. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque ahí solo están escritos los hijos de Dios. Los únicos. ¿Sabe quién andaba entre los 70 o los 72? Que venía gozoso también. Judas. Ahí venía alegre Judas. Hasta los demonios se me someten. Levanté muertos. Ahí se hablara mudo. Ahí andaba Judas. Les pregunto, ¿se salvó Judas? No. ¿Y por qué estaba alegre Judas entonces? Porque no razonaba bíblicamente. Si Judas hubiera ido a la escritura, se hubiera dado cuenta que ya estaba profetizado que él iba a hacer eso. Pero no razonaba bíblicamente. La mayoría de cristianos sí son pura emoción, intelecto cero. Yo no me puedo ir por la emoción, mis emociones me engañan. He oído cristianos que dicen, ¿cómo hago para hacer lo correcto? Y cristianos, hermanos, diciéndole, obedece tu corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre el corazón? Perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo te voy a decir que confíes en tu corazón? Pero como son emocionalistas y no razonan bíblicamente, por eso se equivocan. La muchacha que dice, no, mi novio no es cristiano, pero yo lo voy a cambiar. Sentimiento, emoción. La Biblia dice, no te juntes con yugo desigual. Sencillo. O somos bíblicos, hermano, o somos carnales. Dos, aquí no hay medias tintas, o es blanco o es negro. Como cristianos tenemos que razonar bíblicamente todo y no nos vamos a equivocar, o nos vamos a equivocar menos. Porque a veces malinterpretamos las cosas también. El verdadero gozo, como le digo, está en estar seguro que uno es un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos creen que podemos estar bien seguros? Mire, yo me he topado con gente y le digo, si Cristo viene hoy, ¿te salvas? ¿Han preguntado eso? Pregunten eso a los hermanos. No estamos hablando de los mundanos, a los cristianos. Si Cristo viene hoy, ¿te salvas? Yo he escuchado respuestas como esta. No sé. Tal vez. Pues yo creo, dice. Y la pregunta que yo les hago ahora, iglesia, es, ¿podemos estar seguros que somos salvos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu mismo nos da testimonio de que si somos hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, examinémonos todos los días. Y si hay pecado en nosotros, la Biblia dice que vayamos al Hijo y pidamos perdón. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará. Nos tenemos que arrepentir todos los días de pecado porque todos los días fallamos.
La Biblia dice que Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado para aquellos que no tienen a Cristo. Si tú te arrepientes, Cristo te acepta y te cambia del mundo de las tinieblas al de su luz admirable. Pero nosotros como cristianos, si fallamos, tenemos abogado, dice la Biblia. Tenemos un abogado que nos defiende y Él está ahí siempre. Mire, nosotros tenemos la bendición que no tenían los judíos. Los judíos, para ser perdonados, tenían que ir al tabernáculo y llevar un sacrificio. Nosotros no. Nosotros fallamos y le fallamos al Señor. Donde estemos nos podemos arrodillar y pedir perdón. Y Él está ahí. Es una bendición, hermano, que no tenían los judíos. Tú no tienes que ir a una catedral, a una iglesia, a pedir perdón, a confesar. No, ahí donde estás puedes pedir perdón, humillarte y decirle, Señor, te fallé, perdóname, me duele. No puedo vivir con esto. Y Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos. Por eso nos tenemos que examinar todo el tiempo y sí podemos estar seguros que Dios nos escucha, que Dios está ahí, si somos hijos de Dios. Mira cómo Jesús, entre líneas, deja ver algo bien importante. Leamos Lucas 10, 21 y 22. El verdadero gozo, amado hermano, Jesús lo deja ver entre líneas aquí. Y pon atención, mira lo que dice. En aquel momento Jesús, después que los reprende, que venían alegres porque sacaban demonios y hacían milagros. Ahora esa gente son los más grandes que hay. El que logra hacer algo así, wow, todo el mundo lo sigue. Jesús lo reprende. Y vuelvo y le digo, ahí andaba Judas y no era salvo. O sea que cualquiera puede hacer eso. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, dice Jesús. Nadie sabe quién es el Hijo. Ponga atención en esto. Sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sabes cuál es el verdadero gozo? Que el Hijo, por medio del Espíritu Santo, te haya revelado quién es Él y quién es el Padre. Ese es el verdadero gozo. Por eso le digo, nadie que no sea cristiano se puede gozar. Nadie. Porque el gozo viene del Espíritu Santo. ¿En qué se gozó Jesús? Dice, en el Espíritu Santo. Y solo los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. El mundo, amado hermano, por eso está afanado, depresivo, de todo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros decimos ser cristiano y tú me vienes que estás depresivo y que estás, ¿qué era lo otro? Depresión, ansioso y todo, razona bíblicamente, lo estás haciendo mal. Estás razonando en tu carne. No puede existir eso. Porque si eso fuera cierto, Dios no nos mandaría a gozarnos todo el tiempo. Otra vez digo, gozaos en todo el tiempo. Pero razonamos mal, razonamos muchas veces en la carne. Cada vez que razonemos, amado hermano, tenemos que ir a la palabra de Dios. Cuando des un consejo, ve a la Biblia. No cuentes cómo te ha ido en la feria a ti. A mí me fue así, yo hice esto. No, deja ver qué dice Dios. ¿Quieres un consejo? Ve a la Biblia, no vaya a donde tu compadre. El mejor consejo, el más sabio, lo podemos hallar en la Biblia. Pero para eso, vuelvo y le digo, hermano, tenemos que razonar bíblicamente. Jesús deja claro que los que se pueden gozar son aquellos que por medio del Espíritu Santo Él les ha revelado quién es Él y quién es Dios. Entonces, ¿nos podemos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran? Si razonamos bíblicamente, sí, todo el tiempo, no importa qué, no importa qué. El problema que tengamos, si razonamos bíblicamente, sabemos que estamos completos en Dios. Y por eso, si usted cree eso, hermano, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo fuerte, porque Él es digno de toda la adoración, de toda la alabanza, siempre y por siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a dejar así. Y hermano, de verdad, si quiero que te lleves algo este día es que si eres hijo de Dios, no pierdas tu gozo por nada.
No te estoy diciendo que no puedes estar triste, que no puedes llorar. No, 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 no. Tu gozo no tiene nada que ver con la emoción. Tu gozo es con la esperanza que tienes en tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y de entender esto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que ha guardado de los sabios, Padre, de los instruidos, y lo has revelado a nosotros, Padre, que mucha gente cree que somos viles y despreciados. Pero estos mismos hombres y mujeres que nos llaman muchas veces así, Señor, es porque no razonan bíblicamente. Tu palabra es clara, Señor, y dice que de lo vil y despreciado levantaste del mundo para avergonzarlos a ellos que piensan así. Te damos las gracias, Señor, porque nos sacaste de ahí y nos pusiste en un lugar mejor, Señor. Pero reconocemos que no es por nosotros, sino a pesar de nosotros. Es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. De verdad te agradecemos de todo corazón, Señor. Y nos humillamos día con día. Y te pedimos, Padre, que cuando hagamos lo malo nos reprendas. Te pedimos, Padre, que nos azotes, que nos corrijas, Señor, que no nos dejes hacer nuestra voluntad, porque siempre va a ser mala, Señor. Permítenos hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, razonar que lo que vamos a celebrar, lo vamos a celebrar porque es correcto, Señor. No nos permita celebrar cosas donde celebramos el pecado por ignorancia. No nos permitas, Padre, dolernos con aquellos que se duelen cuando no se están doliendo por una razón justa. No nos permitas hacer que nos duela, Padre, cuando tú hagas justicia, sino celebrar esa justicia porque es agradable, Padre. Ayúdanos, Padre, a comprender y a razonar bíblicamente en todas nuestras áreas, Señor, porque reconocemos que no lo hacemos y que fallamos. Reconocemos, Padre, que siempre estamos faltos más de ti, Señor, porque no podemos cumplir el mandamiento donde dice que te amemos con toda nuestra mente, Padre, porque muchas veces nos ocupamos en cosas sin sentido. Pero ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día para edificación de nuestros hermanos. Ayúdame, Padre, que cuando mi hermano tenga un logro o pueda hacer algo agradable para él, me dé gozo y me pueda gozar con él. Y cuando mi hermano se duela, Padre, en cualquier cosa, yo pueda estar ahí para sentir, Padre, esa empatía con mi hermano y ayudarlo a pasar ese momento duro también, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta sobre el tema, la puedes realizar. Levanta tu mano, te van a llevar un micrófono y puedes realizar tu pregunta. Recuérdese que no hay preguntas tontas, que la pregunta que tú quieres hacer puede ayudar a otros a entender la misma duda que tú tienes. Amén. Así que ponga el tiempo en las preguntas y respuestas, hermano, y ya. Hermano Roberto. Sí, hermano, el Señor les bendiga. Amén. Sí, es bien hermoso ya como hemos venido en esta serie del gozo de las 4 que se han venido enseñando, y es bueno siempre tener esa confianza, esa paz, que no es que muchos creen que al venir al arrepentimiento con el Señor Jesucristo, ya estar inscrito con el libro de la vida, se le van a terminar los problemas, las situaciones y todas las cosas. Ese es el engaño también que les hacen para pescarlos, para que atraerlos, que se les va a terminar todo eso. No, lo que hemos visto que no es así, sino que es la confianza que tenemos que tener, que si pase lo que pase, porque siempre van a haber problemas y situaciones, lo único que siempre vamos a tener es esa paz, ese gozo, esa paz, esa confianza de que pase lo que pase. Yo anteriormente no niego, sí, a veces pero todavía no había, el Señor no había abierto mi mente, pues, en eso, sino que se preocupaba uno por esto que el otro. Digo yo, si el Señor va a estar conmigo hasta el final, ¿de qué me preocupo? Si dice que nos bate en esta tierra,
siempre vamos a tener lo necesario. Así de sencillo. Entonces que tenemos que rendir por la evidencia que Él nos ha dado, esa confianza que tenemos, que si pase lo que pase, y si perdemos la vida, es una ganancia para nosotros lo que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y lo que tú estás diciendo, hermano, nos ha pasado a todos. En muchos momentos hemos perdido la confianza en Dios. ¿Ah? Y todo lo hemos pasado y todo lo hemos creído. Ahora, por eso estamos aprendiendo. Y por eso la Biblia es clara y habla. Y somos mejores cada día. ¿Por qué? Porque esto es continuo. Tenemos que seguir aprendiendo diariamente y mejorando diariamente. Hasta la misma revelación dice que es progresiva. Nosotros sabemos más de lo que sabía Moisés, lo que sabía Abraham, lo que sabía Isaac. ¿Ah? Jesús dice, ustedes vieron lo que muchos reyes y profetas quisieron ver. Ustedes lo vieron, ellos no. Entonces es progresivo todo. Aparte, muchas veces, por eso el gancho de las iglesias es, ven a Cristo y tus problemas se te van a terminar. Es una mentira. Muchas veces los problemas empiezan de verdad cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque empezamos a reprender el pecado, porque empezamos a cambiar, porque empezamos a ver lo malo malo y lo bueno bueno. Y ahí es donde empiezan los problemas. Mientras tú celebres todo lo malo, todo el mundo te va a amar. Cuando empiezas a no hacerlo, es que van a empezar tus problemas. Amén. ¿Alguien más? Hermano Rafael. Dios bendiga, hermanos. Primero quiero leer una escritura que se encuentra en Isaías 5, 20, 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mi pregunta es, si decir la verdad es calumniar. No, eso es lo contrario. No es sinónimo y no es lo contrario. Decir la verdad es no calumniar. Y una cosa que tenemos que tener claro, hermanos, como les digo, cuando usted sea justo o trate de ser justo, cuando usted trate de mantenerse en la verdad todo el tiempo, la gente lo va a ver frío. Porque estamos acostumbrados a un mundo, amados hermanos, donde la hipocresía es la que impera. Y cuando alguien es sincero, ese es el malo. Pero nosotros estamos llamados a hablar la verdad, a vivir la verdad y a caminar en la verdad. ¿Y eso nos va a traer enemigos? Sí. A Jesús le trajo tantos enemigos que lo terminaron crucificando por decir la verdad. Nada más que hay que ser sabios para decir la verdad. Amén. ¿Alguien más? Hermano, cuando habló acerca de que los cristianos no deben estar depresivos o ansiosos, ¿verdad? ¿Cómo conectar eso con los salmos? Por ejemplo, David, una de las personas que más depresivo y ansioso estaba en los salmos. Y por último, Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo conectar eso con de que uno no debe estar ansioso o estresado? Bueno, número uno, cuando David en los salmos pasaba depresivo, ¿por qué era? Por su pecado. Dice, mis huesos, él no había confesado su pecado cuando David escribe varios salmos. Pero cuando David dice sus pecados, se vuelve a llenar de alegría, de vigor y todo. ¿Por qué? Porque el pecado, amado hermano, nos pone primero tristes, porque sabemos que no estamos correctos en Dios. Y David por eso escribe los salmos. Pero cuando lees después lo que David escribía, que estaba bien con Dios, daba gloria a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Pero cuando no confesó su pecado, escribió el Salmo 51. Donde dice, mis huesos, mi angustia, mi todo, estaba en pecado. Pero después David se mejora. Por eso le digo, si está en pecado, confiese su pecado, arrepiéntase. Y van a venir tiempos de refrigerio. Es la promesa de la Biblia. 2, en Getsemaní Jesús, por eso le digo, la tristeza no tiene nada que ver con el gozo. Jesús estaba angustiado por lo que iba a venir. ¿Quién de aquí no hubiera estado angustiado sabiendo lo que le venía? Por eso le pregunto, ¿han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Cómo golpean a Jesús ahí? Eso no es ni la mitad de lo que le pasó a Jesús. Dice Isaías, si no me equivoco, que no se halló parecer en él. No había ninguna hermosura. A Jesús le hicieron una bola de carne de tanto golpe, de tanto latigazo que le dieron. ¿Quién no va a estar
angustiado por eso que te va a venir. Pero Jesús jamás perdió el gozo. Es más, Jesús es lo que les dice a los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Dice, torpes. ¿Por qué son tan torpes? Ya no les había dicho que esto tenía que acontecer para que nosotros estuviéramos gozosos. Imagínense que si nosotros, cuando hablamos de la cruz de Jesús, nos pusiéramos tristes. ¿Qué seríamos si nos pusiéramos tristes por la cruz de Jesús? ¿Cómo nos llamaría Jesús? Torpes. Hermano, por eso el evangelio de Jesucristo se tiene que predicar a Cristo y a este crucificado. Porque ahí, cuando Cristo muere, paga por nuestros pecados. Y cuando Cristo resucita, Él es la primicia y nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Pero Jesús nunca perdió su gozo. Nunca. Porque el gozo de Jesús era la voluntad del Padre. Por eso Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que deberíamos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Ok, nos quedan 7 minutos. ¿Hay preguntas en Facebook o comentarios? No solo Carlos Ortega dice, amén, aleluya, bendiciones, mi hermano desde Honduras, la López Arellano. Ok, Dios bendiga a esa hermosa colonia de la López Arellano. Dios bendiga a Honduras también y a cada uno de los que nos siguen. Hay mucha gente, hermanos, que nos sigue desde Honduras y Dios bendiga a Honduras siempre y a cada uno de los hermanos que están allá. José Sandoval dice, saludos, bendiciones desde la López, Proverbios 29:10. Amén, amén, saludos hermano Guerra, soy Chepito. Dios bendiga a Chepito, bendiga tu vida, la de tu familia y qué bueno que nos sigues, qué bueno que te gusta estar en los caminos del Señor. Dios te bendiga y te multiplique tus deseos. ¿Es todo? Bueno, si ya no hay más, hermanos, vamos a quedar despedidos. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Y si no tienes dónde congregarte, seguimos haciéndote la invitación. Te puedes congregar y ser parte de nuestra familia. Y si te congregas en algún lugar y quieres estudiar la Biblia, estamos estudiando el día miércoles el libro de Levítico. Un libro que nos ha edificado mucho aquí en la iglesia y que hemos aprendido muchísimo. Y te hacemos la invitación si quieres venir a aprender con nosotros. Vamos a tener anuncios, pero después de que despidamos la transmisión, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, si es la voluntad de Dios, en este lugar. Y hasta la próxima.